Fiesta y Radio Caguazú. Estamos aquí en el estadio abierto del Cerrito para el segundo compromiso. Caguazú ante Franco. ¡Qué gran partido nos espera esta noche! Radio Difusora Caguazú, Radio Fiesta, Canal 4 TVEXA. Totalmente estamos aquí, todos los compañeros para el trabajo. Reiteramos que el primer partido 2-2 empataron Paranaense y Pacaraí. El recibimiento impresionante al equipo albiverde de la ciudad de Caguazú. Dentro de la pista ya está el equipo de Caguazú. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Sí, muy buenas noches para vos, Mauro, a todos los compañeros y a todos los seguidores, amantes del deporte y oyentes de la 640 Radio Caguazú y de la 102.9 Radio Fiesta, a todos los televidentes también de Canal 4 TVEXA, que nos están viendo en vivo y en directo. Sí, señora, sí, señores, seguimos aquí desde el Estadio Municipal del Cerrito. Damos la bienvenida a nuestro compañero que está en parte baja, Derlis Caballero. Un gusto, buenas noches. Bueno, estamos perdiendo la señal con Derlis Caballero. Derlis, de nuevo. Hola Mauro, un saludo para vos y a todos los compañeros que ya están presentes también aquí para vivir este segundo partidazo. Franco Caguazú, Franco, Mauro. Gracias, Derlis. Primer contacto en parte baja. Ahí en la pista que está Derlis Caballero. Gustavo Alarcón, ¿cómo estás? De nuevo para Radio Caguazú y Radio Fiesta. Buenas noches. Mucho para vos, Mauro, para toda la inmensa audiencia y todos los que nos están viendo y escuchando. Justamente encontramos un partido, gran partido entre Caguazú, de gran campaña. El único que ganó todos sus partidos contra un equipo de Franco muy fuerte. Ya sabemos lo que es Franco, 11 títulos encima. El equipo de Caguazú va a querer demostrar por qué ganó todos sus partidos ante un rival. Siempre Franco el parámetro, lo pasó con Ovetense. Si uno logra enfrentar a Franco y lo supera, va a tener muchas esperanzas en el campeonato. Franco, el equipo duro, difícil, mucho público también trajo el equipo de Caguazú, así que un gran partido, uno de los mejores que vamos a vivir aquí, Mauro. Derlis, me voy contigo, Derlis. Rápidamente, el quinteto de Caguazú, el quinteto de Franco, Derlis. Sí, señor. Caguazú juega con Víctor López en portería. Ataca 1, 11, Ander Rodas, 10, Floriano Pereira, casaca 12, Andrés Coronel y casaca 8, Marcos Figueredo. Franco juega con Eder Almirón en la portería, 12, 10, Marcos Jiménez, 2, Iván Delfino, 15, Carlos Alarcón y casaca 8, Reinaldo López. Gracias, Derlis. Señoras y señores, va a arrancar en cualquier momento este compromiso. Vamos a comenzar a vender con Víctor Torres aquí desde el Estadio Municipal del Cerrito. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de los preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales, @Pantera Paraguay. Farmapalas, encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery al 0983 Grito 47777. Casi frente al Hospital Regional. Abogado Gabriel Gauto García apoya y desea éxitos a la selección caguaseña de fútbol de salón. Gracias, Víctor. Ever Almirón, Marcos Jiménez, Iván Delfino, Carlos Alarcón, Reinaldo López, quinteto de Presidente Franco, Caguazú, Víctor López, Alder Rodas, Marcos Figueredo, Floriano Pereira, Andrés Martínez,
quinteto del equipo albiverde de Caguazú, Víctor. Defensa Digital, Radio Caguazú, RB Producciones, Radio Pista, Radio Centenario Plus. Presente el Campeonato Nacional de Fútbol del Salón Coronel Oviedo 2024 con la extraordinaria cobertura. PS Technology, productos, servicios y tecnología desde la empresa tenemos siempre presente nuestro compromiso social y la responsabilidad de aplicarla en nuestra comunidad. PS Technology, una empresa abetense. Derlis, voy contigo para conocer los árbitros en la cancha y en la mesa. Derlis. Sí, señor. Gustavo Carísimo. Gustavo Carísimo y Diego Morales serán los árbitros en cancha. Cristian Aguilar, José Gupi y Ariel Jiménez, los árbitros en mesa de control. Repetime, Derlis, Derlis, tu tocayo, el apellido. Gustavo Carísimo y Diego Morales en cancha. Cristian Aguilar, José Gupi y Ariel Jiménez en la mesa. Gracias Derlis. Se mueven los componentes de Franco, lo mismo. El equipo de Caguazú va a arrancar este compromiso en minutos, Víctor. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alcina Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcina Benítez. La Guaireña CRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, la gente Teodoro Higgins. Gota de electrodoméstico, el señor José González celebra con la visión deportiva este vibrante torneo, donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-281. Creo que es Marcos. Sí, te escucho. Mauro, Sí, voy a te ver escucho. si le puedo molestar brevemente al técnico Luis Valdés. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Félix. ¿Qué se espera de este partido, profe? Bueno, ojalá que se dé un buen espectáculo, como se dice. A lo mejor la cancha nos ayuda demasiado, ¿verdad? Está bastante lenta, pero bueno, ya estamos acá y ojalá que se nos dé. Queremos empezar bien este cuadrangular final ante un rival que siempre está en las finales, ¿verdad? Y bueno, como dije, ojalá que podamos hacer un buen partido y empezar con el pie derecho, como se dice. Gracias, Luis, que sea con éxito. Muchas gracias a vos también, igual. Ahí está el técnico de Caguazú, Luis Valdés. También trabaja Franco con el profesor Andrés Bogado. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Presto para allá, un partido muy importante para nosotros. Creo que nos preparamos para esto, ¿verdad? Y se nos está dando ahora, ¿verdad? Creo que los muchachos también son conscientes del compromiso. Hay mucha gente donde tenemos que darle una alegría a este público maravilloso que vinieron a apoyar. Gracias, profesor. Gracias, estamos a la orden. Gracias. Ahí están los técnicos Luis Valdés y Andrés Bogado. Mauro. Gracias, Derlis. Y este es el deporte, seguramente el que tiene más ruido, Gustavo. Sí, justamente, muchos comentarios en redes sociales, justamente hablando del fútbol de campo, decían ni que el futsal FIFA iba a conseguir lo que consigue el fútbol salón en el interior. Hay mucha pasión por sobre todas las cosas, yo creo que tiene mucho que ver porque es entre ciudades y también son futbolistas locales los que juegan, porque muchas veces en el fútbol de campo asciende como Guaireña, Santaní, y al final se traen de vuelta jugadores foráneos. Y acá se demuestra que jugadores locales y un puñado de refuerzo nada más atraen mucha más gente, porque hay esa identidad, ese sentido de pertenencia que siempre se habla, siempre se menciona. Yo creo que eso también tiene mucho que ver este arrastre de público que tiene el fútbol de salón. Qué lástima que no estamos observando la remera albirroja. No, es una pena, lamentablemente no se pudo llegar por errores propios, mucho mérito del rival también, principalmente Benítez, el arquero. Ya lo vimos al Pacaraí ahora cómo juega, pero igual
yo creo que se podía haber hecho algo más. No quiso ser esta vez, pero hay que seguir peleando. Lastimosamente todavía nos queda ese peldaño para seguir superando esta clase de distancia, Mauro. Derlis, los árbitros ya dentro del círculo. Ya llamaron a los capitanes. Carlos Alarcón, casaca 15 por Caaguazú, por Franco digo bien. Y vamos a confirmar el capitán caguaseño. Gracias, Derlis. Víctor. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, vintage para el amigo trabajador del campo con el mejor precio en Coronel Oviedo. Sanatorio Velar CRL con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestro equipo con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Farmacia Divino Niño Jesús, con las mejores ofertas de la ciudad desde el 40 a 80% de descuentos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Distribuidora HL de Hernández Pino la distribuye Coronel Oviedo, yerba mate, mateco, para mate, cocina y tereré, snack, cereal, varios sabores. Miesa, productos de limpieza. Pedidos al 0971-418-541. Sí, gracias, Víctor. Carlos Alarcón, capitán del equipo. Y Marcos Figueredo para Caaguazú. Va a arrancar este compromiso. Vienen los saludos. Floriano Pereira es el capitán caguaseño. El número 10. Sí, señor. Va a arrancar este compromiso. No está prohibido de saludar, Roberto. Buenas noches. ¿Qué tal, Mauro? Un saludo especial para vos, para todos los compañeros, a la gran audiencia. Muy buenas noches. Estamos ya para este segundo partido de Presidente Franco frente a Caaguazú. Y bueno, el empate de Paranaense con el Pacaraí 2-2, que estuvimos también ahí. Espectacular el trabajo y todos los detalles aquí con los compañeros, Mauro. Señoras y señores, va a arrancar este compromiso. Va a mover Marco Jiménez, el número 10 del equipo. Mauro. Sí, te escucho. Caaguazú primeramente va a jugar hacia donde está la hinchada de Franco. Y Franco va a jugar esta primera etapa hacia donde está la hinchada caaguaseña. Derlis, decime, este Andrés Martínez, ¿tiene camiseta 72 o 12? Casaca 12 tiene el jugador caaguaseño Andrés Coronel. Bueno, gracias. Detalle muy importante. Va a arrancar este compromiso. Primeramente va a mover Franco. Está frente del balón Marcos Jiménez, el número 10 de Presidente Franco. Cerquita está el jugador Reinaldo López. Va a arrancar este compromiso. Va a dar las indicaciones en minuto, en segundo el árbitro, Víctor. Electrobetense sea la más completa de electrodomésticos. Si usted quiere, con Electrobetense puede. Farmacia María Auxiliadora, descuento todos los días. 2 locales frente al Hospital Regional Local 2 sobre Mariscal Estigarribia. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12, el que da color al campeonato nacional. Bueno, señoras y señores, qué peligroso los colegas que están ahí al costado, Gustavo. Sí, los camarógrafos siempre están en riesgo en cualquier deporte porque siempre están muy cerca de la jugada y muy cerca de la línea. Ya ha ocurrido muchos choques, hemos visto en muchas disciplinas deportivas. En el básquet, la NBA ocurre todo el tiempo que siempre choca con los camarógrafos. Va a arrancar este compromiso. Arrancó este compromiso, Víctor. Relata Mauro Mendoza para la 640 Radio Caaguazú y para la 102.9 Radio Fiesta. Movió primeramente el equipo de Franco. Hay lateral que va a cumplir Marcos Figueredo para Caaguazú. Toca para Víctor López. López domina. Sale el portero de Caaguazú. De nuevo para Figueredo. La pelota que va por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Presidente Franco, Víctor. Agrícola Alto Paraná, Record Rexu,
Siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo Record y en la ciudad de Caguazú, Nexus. Casi llega el primero de Franco, Gustavo. Sí, ya avisó el presidente Franco con balones largos, golpe de cabeza que casi se le escurre al arquero de Caguazú. Hay lateral para el equipo de Caguazú. A ver, controlando todos los detalles el árbitro. Va a salir tocando para Víctor López. López domina. El portero tocando para Figueredo. Arriba el remate fuerte. Muy desviado de Marco Figueredo. Habrá salida que favorece al equipo de Franco. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal municipal Denis Cohen, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como sana competencia. Atención, la pelota por línea final. Alarcón perdió. Ahí está Pereira para cumplir el lateral. El capitán del equipo Víctor. Concejal municipal Denis Cohen, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como sana competencia. Concejal municipal Rosana Abogado. Acompaña al albirrojo abatense. Insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Va Caguazú. La pelota que le favorece el lateral para Caguazú de taco. Era el jugador Andrés Martínez. La pelota acá por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Franco. Estación de servicios Petro Sur, Doctor Willy Godoy, los mejores precios de combustible. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal. Que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Almirón para Delfino. Adelante, tocaba arriba. La pelota acá por línea final. Habrá salida que favorece al equipo de Caguazú. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar de la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Tocó mal el jugador López. Hay lateral. Cumple rápidamente Marcos Figueredo. Dejando más atrás para López. Su portero Figueredo. Ahora sí va. Amaga, tira, coloca por el medio de zurda. Pega por el jugador Jiménez. La pelota acá por línea final que dice el árbitro. Hay lateral que va a cumplir Caguazú, dejando más atrás para su portero Víctor López. De primera, remata fuerte, muy fuerte la pelota, desviado. Habrá salida para Franco. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza del quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador del Caguazú. Atención, la pelota a favor de presidente Franco. Lentamente va a cumplir Alarcón Víctor. Diputado Antonio Busarqui exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando el espíritu de deportividad en cada acción. Hay lateral que favorece a Caguazú. Marcos Figueredo va a cumplir, dejando más atrás para Víctor López, portero de Caguazú. Va tocando, aparece solo el número 10, va a tirar Cocó a la derecha. Sale el portero Almirón, salva la situación. Habrá salida que favorece al equipo de Franco. Forma Balas, encontrarás medicamentos, en general regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery al 0983-547-777, casi frente al Hospital Regional. Este es Radio Difusora Caguazú, Radio Fiestas y también Canal 4 TVEXA. Conjuntamente con nosotros, rechaza el jugador de Caguazú. Va por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Caguazú. José Guerrero, dejando más atrás para Rodas. Va a cumplir el lateral. Primeros minutos que se juega aquí en el Cerrito Abierto. PS Technology, productos, servicios y tecnología. Desde la empresa tenemos siempre presente nuestro compromiso social y la responsabilidad de aplicarla en nuestra comunidad. PS Technology, una empresa batense. Hay lateral que va a cumplir Marcos Jiménez para presidente Franco. Levanta la pelota, aparece solo por el travesaño. Por el travesaño. Se salvó Caguazú. Se salvó, ahora sí sigue. Va el arco en blanco. Va a tirar, tiró. Cerquita.
está del palo. Se salvó Caguazú. 1, 2, 3 veces disparando al arco. El jugador de Franco, se salvó Caguazú. Bueno, la primera, un pase de un lateral, justamente lo encuentra Delfino. Solo responde, en este caso el arquero López, del rebote. Casi le pega a Jiménez, rebota y ahí agarra a Reinaldo López, que tiró encima de travesaño. Peligroso Franco cuando tiene la pelota en los pies brillante el ataque. Atención, domina el jugador López, tocando más adelante, dejando más atrás para López de nuevo, saliendo, buscando acá el jugador de Caguazú, comete infracción el jugador Reinaldo López. Tiro libre para Caguazú. Tiro libre de Recol, una empresa batense. Abogado Gabriel Gauto García, apoya y dice éxitos a la selección caguaseña de fútbol de salón. Hay tiro libre que favorece al equipo verde de Caguazú. Tocando Pereira arriba, buscando para su compañero, pierde la pelota, va López, pega por el medio, recupera Marco Figueredo, va el toque muy fuerte, habrá salida o lateral que favorece al equipo de Franco. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de los preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales, @Pantera Paraguay. Que viene el número 10, Marco Jiménez. Pierde la pelota, el jugador López recupera ahora. Marca, va el número 11 de Caguazú, era Alder Rodas. Ahora sí, toca el equipo de Presidente Franco. Ahí está Jiménez, tocando para el jugador Carlos Alarcón. Domina Alarcón, muy fuerte la pelota. Domina Víctor López, portero de Caguazú. Electrobetense, sea la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetense, puede. Farmacia María Auxiliadora, descuento todos los días. 2 locales frente al Hospital Regional Local 2 sobre Mariscal Estigarribia. Edgar Oviedo, que está dentro del campo de juego también. Jugador de Caguazú. Llamado también el jugador número 11, Andrés Rivas, para Franco. Ahí está, prueba el remate. Ever Almirón. Habrá salida de Caguazú. Pinturería 12 de julio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12, el que da color al campeonato nacional. Agrícola Alto Paraná, Recot Rexu. Siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo, Recot, y en la ciudad de Caguazú, Rexu. Probó muy bien Víctor López. Sí, López le pega muy bien a la pelota. Es un arquero, también está ya acostumbrado al campeonato de campeón, clase sub-20 justamente de Caguazú. Muy buen arquero, le pega muy bien a la pelota. Lo que está pasando con el equipo de Caguazú es que está intentando jugar antes de tocar. Tiene que ser un poco más rápido para la hora de tocar, pues le va a costar porque Franco recupera muy rápido la pelota, son muy técnicos. Caguazú, para poder tener un poco de oportunidad, tiene que ser un poco más precisos a la hora de atacar. Por eso justamente lo mete ahora a Edgar Oviedo para hacer de pivot y poder molestar un poco a la defensa de Franco. José Guerrero también dentro del campo del juego, jugador de Caguazú. Atención, levanta la pelota para Jiménez. Habrá salida que favorece al equipo verde de Caguazú. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal municipal Denis Cohen, joven político que marque la diferencia. Recuerda promover el futsal como sana competencia. Brian Penayo también dentro del campo del juego para Franco. Levantó, cabeceó el jugador Figueredo. La pelota acá por línea final. ¿Qué dice el árbitro? Que hay tiro libre que favorece al equipo de Franco. Ahí está Marco Jiménez para cumplir. Suena el silbato, dejando para su compañero. Va a salir, ahí cerquita está Edgar Oviedo, jugador de Caguazú. Atención, el tiro libre que va a cumplir rápidamente, tocando para Andrés Rivas, dejando más atrás. Sale el guardo del Pino, toca para Almirón. El portero remata fuerte, muy mal, desviado, y va a salir de Caguazú. Concejal municipal Rosana Abogado acompaña al árbitro competense, insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Estación de servicio Petrosur, doctor Willy Godoy, los mejores precios en combustible. Como probó Marco Jiménez de lejos, el arquero estaba adelantado, Gustavo.
Claro que sí, porque Caguazú arriesga mucho, justamente sale bastante, casi Marcos Jiménez iba a hacer un golazo justamente. Va el contragolpe de Caguazú, va a tirar, pega por el arquero Almirón, salva la situación. Sí, señor, llegó el equipo de Caguazú, Gustavo. Sí, llegó, pero estaba solo justamente. Edgar Oviedo estaba solo a la izquierda, no lo vio. Almirón bien atapada por 2 veces, salvó al equipo de Franco. El contragolpe rápido de Caguazú. Ahí está López. Lateral que favorece al equipo de Franco. Sigue 0-0 este compromiso. Dentro del campo del juego, Edgar Oviedo para Caguazú. Ahí va a cumplir Iván Delfino. El lateral cumple. Tocando para López. Para Delfino. Domina Delfino. Tocando más atrás. Ahí está Ever Almirón. El portero que toca para López. Limpia el camino. Va el número 11. Remata fuerte. Era Andrés Rivas. La pelota cae por línea final. Hay tiro libre de esquina. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal. Que sea la fiesta y disfrutemos del deporte. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Corner que favorece al equipo de Franco. Llegó Franco, llegó Caguazú. Sigue 0-0 este compromiso. Levanta la pelota de primera. Atención. Corre el jugador número 14. Era el jugador Bobadilla, que ya está dentro del campo del juego. Ahí está Rivas, dominando para el equipo de Caguazú. Se acerca López, levanta la pelota sin dirección. Es para Víctor López. Sale el equipo de Caguazú. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. De nuevo llamado Carlos Alarcón para Presidente Franco. Tocando Rivas. Domina el jugador de Presidente Franco. Tocando para Ever Almirón. El portero que va a probar al arco. Tocó muy bien para el número 4. López, tira López. Pega por el jugador Daniel Boadilla. Hay lateral. Va a cumplir rápidamente Brian Penayo. ¿Qué dice el árbitro? Jugador caído, sentido. El jugador de Caguazú se está recuperando. Mientras el jugador de Franco tendido en el piso, Víctor. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo, la determinación que nos caracteriza en el departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Alder Rodas, de nuevo adentro en la pista. Camiseta número 11, jugador de Caguazú. Va a cumplir Brian Penayo para Franco. Sentido, se está recuperando el jugador de Franco. Suena el silbato. Va a cumplir. Levanta la pelota para Rivas. Rivas y muy arriba. Pero está teniendo Franco la pelota, tiene mucha la pelota. Caguazú no está pudiendo salir. Tiene oportunidades de contragolpe, es cierto. Todo eso va a ocurrir porque Franco te deja espacio atrás. Por eso tiene que aprovechar lo que tenga el equipo de Caguazú, porque se nota que ya Franco ya tomó el hilo del partido. Principalmente tiene muchos recursos para jugar. No solamente son rápidos, sino que también técnicamente muy buenos. Maneja los tiempos del partido, esos son buenos el equipo de Franco también. Remata fuerte, era Brian Penayo. Habrá salida que favorece al equipo de Caguazú. Diputado Antonio Busarqui exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Marco Figueredo bala hacia la derecha, rápidamente limpia el camino, tocó por el medio. Estaba José Guerrero solo de puntín desviando la pelota hacia el córner. Córner que favorece al equipo de Caguazú. Se adelanta totalmente para cumplir José Herrero. Sentido el jugador de Caguazú. De nuevo llegó a Caguazú, Gustavo. Claro, es lo que tiene, es el único recurso que por ahora está teniendo Caguazú, porque tiene mucho más la pelota el equipo de Franco. Es lógico también, técnicamente son muy buenos el equipo franqueño. Entonces Caguazú tiene que aprovechar las oportunidades que tenga. No es fácil, hay que ser precisos,
y también esta cancha es mucho más lenta. Están acostumbrados Caguazú a buenas pistas más rápidas, como el Coliseo. Aquí afuera es más lento la cancha, lo decía Luis Valdés justamente. Están acostumbrados a jugar de contragolpe y aquí le va a costar un poco más porque la velocidad de Franco también es interesante. Pero está haciendo bien Caguazú su trabajo, no es cualquiera Franco, entonces lo está haciendo bien. Si sabe aprovechar el contragolpe y son precisos, puede marcar la diferencia Caguazú. Tu visualidad, ¿qué tal, Gustavo, para controlar de acá? Estamos jugando hasta ahora 9 minutos 20. Atención, cae el jugador Pereira, comete infracción. El número 10, Floriano Pereira. Hay tiro libre que favorece al equipo de Amarelo. Tercera falta de Franco. Tercera falta de Franco, faltando 10 minutos. Gracias, Derlis. Víctor. La Guairilla SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación. Agente Teodoro Higgins, J de Electrodoméstico del señor José González celebra con la visión deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-281. Atención, hay lateral. Bobadilla para cumplir para Caguazú. 0-0 este compromiso. Este es Radio Difusora Caguazú, Radio Fiesta, conjuntamente con Canal 4 TVEXA. Tocó muy mal Pereira. Habrá salida que favorece al equipo de Presidente Franco. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alcira Benítez, el Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. Sale Franco, pierde la pelota. De nuevo recupera para el equipo de Caguazú. Puntea el jugador José Guerrero. Habrá salida que favorece al equipo de Presidente Franco. Farmacia Divino Niño Jesús con las mejores ofertas de la ciudad desde el 40 a 80% de descuento todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Atención, López tocó mal. Hay lateral para Caguazú. Sanatorio Velar CRL con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Sale Víctor López, portero de Caguazú. Almirón domina. Sale para Presidente Franco. Amaga. Levanta la pelota. Atención. Sale Víctor López. Embolsa el balón. Toca de nuevo para Pereira. Para López. Muy fuerte. El balón, la pelota acá por línea final. Hay lateral para Franco. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad y herramientas para el amigo trabajador del campo con el mejor precio en Cordonovilo. Distribuidor HL de Hernández Pino la distribuye en Cordonovilo, yerba mate, matecó, para mate, cocido y tereré. La protesta, Gustavo. Sí, porque justamente los pases les tira la camiseta, pero yo creo que aquí un poco dudosa la falta que le cobran justamente a Caguazú, porque también lo agarra Jiménez. Pero decidió haber hecho justamente cobrarle falta a Caguazú. Tengo entendido Derli que también es la tercera para Caguazú, que van 3-3 en faltas. Increíble. Protesta generalizada de la afición deportiva. La infracción que cobró el árbitro a favor de Presidente Franco. Víctor Torres. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alcira Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje Alcira Benítez. Derlis, voy contigo. No, en la cuarta de Caguazú y una falta tiene Franco. Hacemos la corrección. En la cuarta de Caguazú. Cuidado entonces, verá Derlis. Sí, está casi en capilla. El equipo caguaseño, cuando hay tiempo pedido, están conversando los técnicos, tanto de Caguazú como de Franco. Qué partidazo que estamos observando, Gustavo. Ojo con las faltas. Es que es difícil contra un equipo como Franco, son muy rápidos, técnicamente buenos. Esta vez un poco dudosa la falta. Decidió justamente dar la falta a Caguazú.
4 faltas es mucho ya, falta bastante de partido, falta todavía 9:54. Vamos 10 minutos y un poco más del primer tiempo, la cuarta falta. Así que Caaguazú tiene que cuidarse de la falta y cuidarse también de Franco. Lo tiene cuesta arriba el equipo verde. Bueno, se fue el árbitro. Derlis, hay una tarjeta también. Sí, tarjeta amarilla para el jugador Ignacio Guerrero, que está en la banca de suplentes. Y eso sirve también, ¿verdad, Gustavo? Claro, encima es el jugador muy importante para Caaguazú, no es cualquiera, fue amonestado. Y ya está empezando el nerviosismo también en la banca de Caaguazú. Es que esto también genera Franco con los árbitros. Rivas, cerquita del palo. ¡Qué taponazo del jugador Andrés Rivas, Gustavo! Sí, ya está ganando confianza el equipo de Franco justamente por todo lo que está pasando, las circunstancias también que está a su favor. Lo que tiene que hacer Caaguazú es no dejarse llevar justamente por nada, o si no le va a costar caro porque sabe jugar mucho el equipo de Franco con esto también, para adentro y afuera. La pelota acá por línea final. Habrá salida que favorece al equipo de Caaguazú, Víctor. Electrobetense sea la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetense, puede Farmacia María Auxiliadora, descuento todos los días, 2 locales frente al Hospital Regional, local 2 sobre Mariscal Estigarribia. Va Marco Figueredo, toca adelante. A ver, Figueredo, ahí, los jugadores de Caaguazú va a tirar, pega por el medio, increíble, pero recupera de nuevo el jugador de Caaguazú. Era Alder Rodas, la pelota acá por línea final, hay lateral que favorece al equipo de Caaguazú, va a cumplir Daniel Bobadilla, cumple Daniel Bobadilla tocando para el 10, para Pereira, Pereira va, aguanta, pivotea, marca López, limpia el camino, sale para el equipo de Franco, Almirón levanta la pelota muy mal, la pelota que va por línea final, hay lateral que favorece al equipo de Caaguazú. Mejoró Caaguazú, Gustavo. Me gusta el equipo caaguaseño como estaba jugando, estaba siendo tranquilo a pesar de todo. Tiene su forma de jugar, es cierto, está buscando los requisitos Caaguazú con paciencia. Esto es lo que tiene que hacer, desesperarse ante un equipo como este es la muerte prácticamente, porque tiene mucho oficio para jugar. Así que Caaguazú lo que tiene que hacer es tratar de aprovechar toda la oportunidad que tenga y manejar a su juego, a su manera. Carlos Chávez, de primera tiró, cerquita del travesaño. Ahí está el remate fuerte de Víctor López. Qué bueno el portero también disparando al arco. Sí, Víctor López es muy bueno, es uno de los destacados de la C20, el campeonato nacional que tuvo Caaguazú. Es un destacado, es un buen arquero y principal las cosas, muy maduro para tener la edad que tiene. Ahí está cumpliendo para Cabrera. Era el jugador Marco Figueredo. Sale Almirón para Caaguazú, para Carlos Chávez. Hay lateral que favorece al equipo de Caaguazú. Va a cumplir Pereira. Pereira va a cumplir, el capitán del equipo de Caaguazú. Dejando más atrás, muy lejos para Víctor López. López remata fuerte. Arriba, habrá salida que favorece al equipo de Presidente Franco. Pinturería 12 de julio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12, el que da color al campeonato nacional. Agrícola Alto Paraná, Record Rexus, siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo, coordinación de Caaguazú Rexus. Cuidado, cabeceo Carlos Chávez cerquita del palo. Sale Caaguazú, va, pierde la pelota ante Rivas. La pelota acá por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Franco. Sigue 0-0 este compromiso, Victoria. TV Exacli Digital, Radio Caaguazú, RB Producciones, Radio Fiesta, Radio Centenario Club, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol del Salón Coronel Oviedo 2024, con la extraordinaria cobertura. Hay lateral que favorece al equipo verde de Caaguazú, Víctor López. Hay lateral, jugó mal el jugador 10, Pereira, dejando para Marcos Jiménez. Es el jugador número 10 de Franco. Va a levantar, dejando más atrás. Sale el equipo de Presidente Franco. Concejal Municipal Rosana Abogado. Acompaña al árbitro competencia. Insta fortalecer y crecer juntos como comunidad. Estación de servicios Petrosur Dr. Willy Godoy. Los mejores precios en combustible. Atención.
Va a salir Caguazú buscando el primero. Ahí está tocando para Bobadilla. Bobadilla toca para Rodas. Pierde Rodas. Tocó mal. Recibe Jiménez. Marca el jugador de Caguazú. Recupera. Lástima de Alde Rodas. La pelota que va por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Presidente Franco. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal municipal Denis Cohen, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como sana competencia. Sí, señor. Cayó un jugador de Franco, también el jugador de Caguazú. Al rojo vivo, Gustavo. Claro que sí, porque están tratando de despegarse la marca bien. Están marcando muy bien Caguazú. Entonces lo que intenta Franco justamente es tratar de moverse, mucho movimiento y tratar de hacer un pase entre líneas. No está logrando porque Caguazú está marcando bastante bien, principalmente en zona. Domina Ever Almirón, portero de Franco. Toca más adelante, tocó mal. Hay lateral para Caguazú que va a cumplir Pereira, el número 10, el capitán del equipo verde de Caguazú, la capital de la madera. Todos hoy somos Caguazú. Sí, claro que sí, es lo único representante que nos queda, ya que los demás quedaron eliminados, incluyendo la selección ovetense, así que lo que queda Caguazú lo está haciendo muy bien ante un gran equipo. Esta cancha lo que tiene también la particularidad, Mauro, es que empareja a todos. Todos coinciden en esto, que empareja a todos por una cancha lenta, entonces cualquiera puede ganar en esta cancha, dura y difícil también para todos los equipos. Gracias, Gustavo. Arriba el pelotazo para Jiménez, tocó, recupera Caguazú, el contragolpe, Marco, tocó para Figueredo. Ahí va Figueredo, la pelota que va por línea final. Era Guerrero que perdió la pelota que va por línea final. Habrá salida que favorece al equipo de Franco. Te escucho. Sí, señor. Últimos 4 minutos con 30 segundos. Bueno, gracias, Derlis. Los técnicos que son y que están, no se queda también, Derlis, ¿eh? A cada rato. Las indicaciones de Andrés Bogado y de Luis Valdés a sus dirigidos. Gracias, Derlis. Hay salida que favorece al equipo de Presidente Franco. Víctor. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal. Que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes de esta competencia. Como de siempre, mucha gente de Presidente Franco viene para alentar a su equipo. Ahí está Víctor López, levanta López, atención, aparece el jugador de Caguazú. Ahí está, tocando más atrás, va de puntín. El remate fuerte de José Guerrero. Llegó Caguazú, Gustavo. Muy buena la jugada de Pereira, justamente la habilitación para que José Guerrero le pegue de afuera de zurda. Se pierde al palo izquierdo justamente Almirón. Bien Caguazú, está siendo muy inteligente para jugar. Atención, sale. Ahí está Delfino, dejando más atrás para Almirón. Rechaza Almirón en cualquier parte. Hay lateral que favorece al equipo de Caguazú. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar de la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Abogado Gabriel Gauto García apoya ese éxitos a la selección caguaseña de fútbol de salón. Bueno, atención, hay córner para Caguazú. Gracias a Oscar Verdún. Atención, va a levantar la pelota arriba a las manos de Ever Almirón. Sale Presidente Franco de zurda. Se esfuerza el jugador número 8. Marco Figueroa recupera. Tocó por el medio, va a tirar, tiró. Salva la situación Ever Almirón. Llegó Caguazú, Gustavo. Está encontrando espacio y resquicio justamente en la zona de respaldo del equipo de Franco. Esta vez Pereira no le pudo dar. Viene a la pelota, se le quedó un poco atrás. Trastabilla y le pega justamente y defiende a Almirón. Muy bien Caguazú, mucha paciencia y siendo muy inteligente para jugar. Llegó de nuevo el pelotazo cerquita del palo de Andrés Martínez. Eso es lo que está encontrando Caguazú.
Desde el primer partido que notamos también que Franco tiene muchos espacios atrás, le cuesta en la marca, son rápidos a replegarse, pero cuando uno empieza a tocar, hacer triangulación después contra Caguazú, yo creo que este es el camino que tiene que intentar. No es fácil, es cierto, pero si tiene el espacio y hace una triangulación, principalmente por los costados, ya que Franco marca en rombo, el 1-2-1 que marca siempre Franco deja espacio en los costados. Derlis. Hay tiempo pedido de la banca de Franco. Vamos a escuchar al profesor Bogado. Bueno, Jota nomás, dale, seguro. Guayo y Jota, Chino y ahorita por otro lado. Vamos a hacer así, mira. Como marcamos una en Chino no debe jugar el vestido, el de campeón ganado nunca. Vamos a hacer así, mira. Debe, mira. Chino muy que se debe, mira. Este va. Guau, Jota. ¿Dónde va? El Chino. ¿Dónde te voy acá? ¿Hacer nada más de primera vez? De primera vez, ¿dónde va? Este tiene que ganar acá. Y este se queda, ¿no moraba? De primera vez, ¡ey, mira! Ahí está el técnico Andrés Bogado. Guaraní, el pollo de Mauro, Excelente la indicación del técnico de mucha experiencia. Claro, sí, Mateo Bogado, nos vamos a descubrir justamente la trayectoria que tiene como jugador y como entrenador. Lo que le está pidiendo justamente a la gente, a sus dirigidos, es justamente de que traten de aguantar y jugar de primera. Hacerle la mae, moverse, intentar amagar y dar rápido de primera, porque pasar de Caguazú con la defensa que tiene muy difícil. Triangulación le está pidiendo a su equipo. Ahí va a cumplir Delfino, dejando más atrás para Ever Almirón. Va a salir el portero, aguanta López, pierde la pelota ante Edgar Oviedo. Va Caguazú por el palo, de nuevo recibe a ver Pereira, la pelota acá por línea final. ¡Qué violento remate! Por el palo, por el travesaño. Llegó de nuevo Caguazú, Gustavo. Llegó el remate fuerte de Rodas que le pegó al travesaño justamente. Le pedía también la pelota a Oviedo, pero está bien que le haya pegado al arco. Tenía el Franco delante para pegarle ahí y oportuno. También lo de Almirón después por la respuesta, pero muy bien Caguazú, la verdad. En contragolpe está impecable. Tiro libre que remata fuerte. Pega por el jugador de Caguazú. Sale Carlos Chávez. La pelota acá por línea final. Hay lateral que va a cumplir Marco Figueredo para Caguazú, Víctor. Gobernador Marcelo Soto invita a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Hay córner que favorece al equipo de Caguazú. Diputado Antonio Busarquis exhorta a competir con integridad y respetando las reglas. ¡Qué cabezazo! Casi el gol de Caguazú. De nuevo llegó Caguazú, Gustavo, por intermedio de Edgar Oviedo. Es el mejor momento del equipo verde. Tiene que aprovecharlo Caguazú. Se le fue a Chávez y cabeceó Oviedo. Estuvo cerca el equipo de Caguazú. Es su mejor momento. Aguanta el jugador. La pelota acá por línea final. Hay córner que favorece al equipo verde. Atención, se adelanta Marco Figueredo para cumplir el córner, medio córner. Ahí está, va a levantar la pelota el jugador de Caguazú, pelota arriba, domina de nuevo él, dejando más atrás. Atención, pierde, recupera, en cualquier parte le envía la pelota Pereira, Floriano Pereira. Hay lateral para Franco. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alcira Benítez. El campeonato de la ciudad de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. Atención, cumple. Atención, cubre Delfino, pierde Delfino. Recupera López, es el jugador Andrés. Tocando más adelante para el jugador Alarcón. No alcanzó Marco Jiménez. Hay lateral que favorece al equipo de Caguazú. Farmapalas, encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión y accesorios y mucho más. Delivery al 0983-547-777, casi frente al Hospital Regional. Sigue llegando Caguazú, sentido jugador de Franco. Habrá salida que favorece al equipo del presidente Franco. PS Technology. Productos, servicios y tecnología desde la empresa tenemos siempre presente nuestro compromiso social y la responsabilidad de aplicarla en nuestra comunidad. PS Technology, una empresa obetense. Salió Ever Almirón.
Derlis, el portero. Salió el Avirón, ingresó con casaca número 19 Juan Dávalos. Juan Dávalos, gracias. Va a seguir este compromiso, Víctor. La Guairilla SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Higgins, J de Electrodomésticos del señor José González, celebra con la visión deportiva este vibrante torneo donde la pasión, el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-281. Remata fuerte el portero Dávalos, arriba, habrá salida que favorece Mauro. al equipo de Caguas. La escucho. Últimos 50 segundos de esta primera etapa. Gracias, Derlis. Ahí está José Medina también, uno de los salonistas, uno de los profesores que tenemos aquí en la ciudad de Coronel Oviedo. Mueve la pelota el número 10, Pereira tocando para su portero. De nuevo Pereira pierde la pelota. Era el jugador número 8, Marco Figueredo. Pero hay lateral que favorece al equipo de Caguas, su Víctor. Para más en Divino Niño Jesús con las mejores ofertas de la ciudad desde el 40-80% de descuento todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones, disfrutemos del deporte. Arriba el pelotazo de Víctor López. Habrá salida que favorece al equipo de Franco por intermedio de Juan Dávalos, portero que hace minutitos que ingresó. A ver qué pasó ahí lateral que favorece al equipo de Caguazú. Va el número 10 Pereira para cumplir, el capitán del equipo. Rápidamente para cumplir, dejando más atrás para Víctor López, portero del conjunto caguaseño. Remata fuerte, muy mal. Arriba, habrá salida que favorece al equipo del presidente Franco. Sanatorio Velar SRL con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestro equipo con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Atención, hay lateral, sí, para Caguazú. Intentó Andrés Rivas para cumplir. Ahora sí, Marco Figueredo para López, portero de Caguazú. Suena el silbato. Terminó el primer tiempo, Derlis. Señor, con el empate 0-0 terminó esta primera etapa. Se van retirando los caguaseños, se van retirando los de Franco con este empate parcial. Y es el cara capitán de Caguazú. Floriano, qué difícil partido, ¿eh? Sí, muy difícil, bastante disputado. Suerte para Gracias. Ahí está, se van los jugadores, tanto de Caguazú como de Franco. Mauro. Gracias, Derlis. Se retira totalmente los jugadores de Caguazú. Lo de Franco también para descansar y seguramente para recibir algunas indicaciones también de los profesores. Víctor Torres. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo. El 30 de abril encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales @Pantera Paraguay. ¿Por qué la sonrisa de Derlis hablando de Pantera? Por el clima. Amame mi amor o no, como el tema, Derlis. Con este fresco, Marco, Mauro. Abajo de la frazada. Abajo de la colcha. Y bueno, vamos a escuchar el mini comentario de Gustavo Alarcón, presentado por el grupo CCH Comunicaciones. Bueno, después de este apoteósico comentario de los compañeros, vamos a pasar justamente al fútbol de salón. Lo que justamente viendo las mejores imágenes de este primer tiempo, un primer tiempo muy bueno, la verdad. Y me pasa la misma sensación cuando vimos el partido anterior, lo de Pacaraí, con el equipo de Paranaense. Cada uno tiene su forma de jugar. Muy inteligente Caguazú. Me gustó el primer tiempo del equipo caguaseño, inclusive tuvo oportunidades para marcar el primer gol. Yo creo que cuando te encontrás un equipo con presidente Franco que te mueve tanto la pelota de aquí para allá, tiene mucho movimiento, muchos recursos para jugar, no solamente con Delfino, con López, con Jiménez,
con Alarcón, lo que puede hacer Chávez cuando ingresa. Y eso cuando ingresó todavía Lugo, que también siempre ingresa en el equipo del presidente Franco. Uno tiene que ser inteligente para jugar. Ya lo sintió Ovetense, lo sintió el equipo de Villa Ayes, Carmen Paraná, que son los que estuvieron en el grupo, ni hablarlo en Nepomucena. Es difícil jugar contra el equipo de Franco cuando, si es que te deja llevar por su juego, principalmente en el 1-2. Pero Caguazú fue inteligente, al principio arriesgó, le quiso jugar igual a igual, después se dio cuenta de que no se podía, entonces empezó a retroceder, a marcar, a ser inteligente. Me gustó el cambio que hizo, por ejemplo, con Oviedo, que es el número 9. El pivot, que puede jugar también como base, pero actúa más como pivot en el equipo caguaseño, que arrancó con Víctor López, muy buen arquero. Víctor López es un arquero reconocido ya, joven él. Si mal no recuerdo, es campeón también la C20 con Luis en Caguazú. Estuvo en otras selecciones, pero es un muy buen arquero. La figura muy importante de Florenciano Pereira. Pereira, que es un jugador que prácticamente no se mueve del medio, es que mueve los hilos de Caguazú. La presencia de Guerrero, que entró también en el primer tiempo. Pero también quiero rescatar la figura que me gustó mucho el primer tiempo de Aldel Rodas, el 11, que tuvo una pelota en el travesaño. Caguazú tiene lo que un equipo tiene que hacer, tiene que ser inteligente y saber jugar este tipo de partidos, principalmente con la tranquilidad y la serenidad necesaria, porque no solamente Franco te arrastra con su juego, sino también de repente sabe fabricar faltas, tiene muchos recursos para jugar. Defensivamente, ni hablar en el ataque. Las pelotas largas, Almirón metió 2, una le metió justamente al Delfino, esa pelota cruzada al palo, cerca del palo justamente del arquero López, que logró cabecear. Intentó 2 veces más. Cuando ingresa Iván Dávalos, el arquero suplente de Franco, lo que intenta hacer en Mateo Bogado, está desesperado ya también por la falta de precisión de su equipo y de contundencia en el ataque. Es que Caguazú está bien parado frente a la portería. Está marcando un 2-2 en zona y lo hace muy bien. Cada jugador que cae por el costado o por la marca de Caguazú se anticipa muy bien los caguaseños y eso le está molestando al equipo de presidente Franco. Imagínense que nos estamos nombrando a Junior Jiménez, que es el 10 de presidente Franco, que es el mejor jugador que tienen junto para mí a Reinaldo López, que son 2 jugadores extraordinarios. Y con sus 17 años Jiménez se transforma en las jóvenes promesas de nuestro fútbol de salón y prácticamente hizo muy poco en el primer tiempo, porque Caguazú lo neutralizó muy bien. Inteligente también Luis en darse cuenta de que irse al ataque y presionarlo arriba no sirve de mucho ante un equipo que sabe jugar en triangular muy rápido y técnicamente son bastante buenos. Entonces Caguazú lo que intenta hacer es replegarse atrás, ser inteligente, no apurarse y abrir por los costados. Porque el equipo de Franco juega con el rombo clásico de fútbol de salón, el 1-2-1. Entonces cuando agarra la pelota, en este caso Pereira, el 10 de Caguazú, que es el que maneja desde el fondo al equipo caguaseño, lo encuentra libre por los costados, tanto a Alder Rodas, en este caso a Oviedo, que casi marcó un gol de cabeza también de una jugada de lateral. Por eso yo creo que Caguazú está siendo inteligente, está siendo sobrio en su juego. Repito, el primer partido ya lo demostró, de que acá nadie te va a regalar nada. Cuadrangular final difícil. Y esta cancha del Cerrito Abierto es más lenta, el Coliseo y lo que tenía Caguazú también en su cancha. Por eso esta cancha pareja a todos en ese sentido, en lo físico, y que enseguida en las marcas son mucho más cercanas. Entonces lo que dice justamente Mateo Bogado, lo que le dice el entrenador de Franco, lo que le está pidiendo a sus jugadores, es que intenten pivotear y usar el amague y habilitar a un toque. No tenerla mucho, no rifarla también mucho hacia adelante, porque Caguazú contragolpea y llega bastante rápido. Por eso este segundo tiempo no va a cambiar mucho. A no ser que haya un gol, mientras esté el 0-0 va a seguir siempre lo mismo. Si Caguazú llega al gol, este va a ser su sistema y le va a convenir. Si hace el gol el equipo del presidente Franco, va a tener que salir un poco más Caguazú, y eso es territorio que le corresponde al equipo de Franco, que son muy rápidos en ataque.
Por eso para mí que Caguazú le conviene marcar el primer gol y lo tiene que hacer si quiere ganar el partido. Este empate tampoco le viene mal a ninguno de los dos porque se empató en el primer partido entre Pacaraí y el equipo paranaense, pero a Caguazú le conviene hacerle el primer gol. Si hace el primer gol y mantiene esta forma de jugar, le va a ser mucho más efectivo justamente. Cuando los árbitros ya van a buscar justamente a los dos equipos que están ahí adentro en el coliseo cerrado para iniciar la segunda etapa. Una segunda etapa que reitero no creo que varíe mucho, ni tampoco los quintetos, ni tampoco la forma de jugar, porque están bien parados. Caguazú en su forma de jugar lo está haciendo bien y Franco va a seguir intentando ese estilo de juego también. Lo que Caguazú también puede hacer para intentar neutralizar un poco más al equipo de Caguazú, intentar usarlo más a Oviedo, porque muchas veces queda solo y no lo ven. Usarlo como pivot, a veces ahí aguantando un poco más. Y los remates también de Víctor López, el arquero caguaseño, que le pega muy bien a la pelota, que lo mostró en varias ocasiones aquí. Tuvo 3 y se fueron muy cerca justamente del arco de Almirón y después de Dávalos, que son del arco del presidente Franco. Así que el partido está de esta forma, con un Caguazú replegado, es cierto, pero cuando tiene la pelota es inteligente de la mano, en este caso de los pies de Pereira, que es el que maneja los hilos de Caguazú, que lo está haciendo de buena manera. Así que yo creo que el planteamiento de Luis Valdés Masi está bien en Caguazú. Y Pateo Gado está desesperado también, porque ocurre algo con Franco esta noche, que nosotros corrimos muchas veces, que llegó poco. Llegó poco porque Caguazú no le permitió también con esa marca ferra y esa forma inteligente de jugar justamente. Ya ingresan los equipos, ya está Franco en el terreno de juego. Vamos a ver si mantiene el quinteto el equipo de Franco, el equipo de Caguazú, pero va a ser un segundo tiempo, creo que mucho mejor que el primero, porque van a querer desnivelar, uno de los dos. Van a querer desnivelar principalmente Franco. No va a querer estar todo el partido en expectativa. Caguazú está bien parado. Caguazú este juego le conviene. Entonces, si marca Caguazú el primero, va a ser mucho más a favor del equipo de los caguaseños, mientras que Franco va a querer buscar de todas las formas. No se va a entregar, no va a querer jugar un partido de este tipo. Así que Franco va a salir a buscarlo. Así que el segundo tiempo va a ser mucho mejor que la primera etapa, mi querido Mauro. Gracias, Gustavo. Comentario presentado por el grupo CCH Comunicaciones. Gracias, Víctor. Llamado los dos equipos por el árbitro. Este va a seguir su segundo tiempo. Reiteramos el primer tiempo 0-0. Y el primer partido entre Paranaense y el equipo de Pacaraí empataron 2-2, Víctor. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, revinte para el amigo trabajador del campo con el mejor precio en Cordenovido. Distribuidora HL de Hernández Pino, la distribuye en Cordenovido, yerba mate en Bateco para el mate cocido y tereré. Snap, tu cereal, varios sabores. Miesa, productos de limpieza, pedidos al 0971-418-541 con Hernández Pino, la Cornavi cruza Cordenovido. Voy contigo, Derlis. ¿Qué tenemos para el segundo tiempo? Y en esta segunda etapa ya Franco está hacia el arco de su hinchada y Caguazú también está hacia donde está la hinchada. A punto de empezar, se está cuidando todos los detalles para que comience esta segunda etapa. Guapo el número 10, Floriano Pereira, Derlis. Muy bien jugador, el capitán justamente y el que maneja un poco lo que es el trabajo caguaseño dentro del campo de juego. Y es el único que jugó todo también, Derlis. Sí, salió brevemente después de que sufrió una falta, pero después prácticamente jugó todo el partido. Qué buen jugador, Gustavo. Muy buen detalle los cambios, sí, muy bueno. Ya no lo decía en mis comentarios, pero muy buen detalle. Date cuenta que ninguno de estos dos equipos, ni tampoco el primer partido, cambió mucho. Es un detalle nada más, un medio detalle de lo que marco justamente, de que un equipo para que funcione hay que mantenerlo lo máximo posible al quinteto. Arrancó su segundo tiempo, Víctor. Y sin los relatos de Mauro Mendoza para la 102.9 Radio Fiesta y para la 640 Radio Caguazú. Pivotea Andrés Martínez, pero no aguantó la pelota por línea final. Habrá lateral que favorece al equipo del presidente Franco. Cumple rápidamente. Atención, va a rematar al arco. Fuerte, arriba. Este de nuevo Ever Almirón, verá, Derlis. Derlis. Te escucho, Mauro. Este portero es de nuevo Ever Almirón, ¿verdad? Sí, es nuevamente Ever Almirón.
Gracias. Un detalle muy importante también. Delfino toca para Presidente Franco. Ahí está Rivas tocando para Jiménez. Ahí está Marcos. Marcos Jiménez dejando para Almirón. Almirón sale para Presidente Franco. Tocando para Delfino. Pierde Delfino. Aguanta el número 11 de Caguazú. Era el jugador Alder Rodas que pierde. Sale Rivas. Domina Rivas. Tocando para Marcos Jiménez. Marcos Jiménez domina para el equipo de Caguazú. Quiere irse el chico, pero si marca. Bajando para Delfino. Aguanta para Jiménez. Va Jiménez. Delfino de taco para Marco. Que viene el toque, remate por el palo. Pero ya está cobrado. Llegó Presidente Franco Gustavo. Le dio un pase magistral sin mirar justamente a los Ronaldinho. El pase de Jiménez justamente para Delfino, que no pudo definir bien. Pero ojo que Caguazú está saliendo mucho más y le deja espacio arriba a Franco. Es peligroso eso. Sí, señor. Ahí está Cabrera. Era el jugador. Pereira, la pelota por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Presidente Franco. Víctor Torres. Sanatorio Velar CRL con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Muy mal la salida de Almirón. Habrá salida para Caguazú. Toca para el jugador Alder Rodas. Rodas de zurda domina, dejando más atrás para Víctor López. López para Pereira. La pelota va por el jugador Reinaldo López, lateral. Cumple rápidamente. Remata fuerte arriba, sin dirección a la nube. Habrá salida que favorece al equipo de Presidente Franco, señor maestro. Farmacia Divino Niño Jesús con las mejores ofertas de la ciudad desde 40 a 80% de descuento todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutivos del deporte. Cota de electrodoméstico del señor José González celebra con la visión deportiva este vibrante torneo donde la pasión y el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-281. No dominó Andrés. Es el portero Víctor López que va a sacar la pelota para Caguazú. Tocando para Pereira, de primera, tocó mal. Hay lateral que favorece al equipo de Presidente Franco. Va a cumplir Marcos Jiménez. Ahí está, complementa, protesta el técnico del equipo de Franco. Ahí está, dominando Marcos. Quiere irse Marcos. Atención, toca hacia la derecha donde aparece Rivas. Domina Rivas. Para Marcos Jiménez, para Franco, quiere irse. Trabajando en el círculo central. Va el número 10. Muy fuerte la pelota acá por línea final. Hay lateral que favorece al equipo verde de Caguazú. La Guairilla CRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación de Teodoro Higgins, secretaria de la Gobernación Magíster Alcira Benítez. El campeonato nacional de futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. Hay lateral para Rivas, de cabeza para Jiménez, va a probar. Cerquita del palo. Marcos Jiménez de derecha. Se salvó Caguazú, Gustavo. Se salvó Caguazú, le quedó una pelota en el medio, donde justamente no hay que dejar la pelota. Le quedó justamente a Jiménez, que le pegó muy ajustado al palo derecho de López. Casi el gol de Franco. Arriba el pelotazo. Habrá salida que favorece al equipo de Presidente Franco, Víctor. Diputado Antonio Busarqui exhorta a competir con integridad y respetando las reglas, mostrando el espíritu de deportividad en cada acción. Lo que yo quiero saber si Hernán Aguilera está escuchando, está viendo, está transmitiendo también con nosotros. Guapo José Membi. Trabajando también para Canal 4 TVEXA. Dejando para el jugador Víctor López, portero de Caguazú. Sale de derecha al remate fuerte, cabecea el jugador López, pierde López, domina para Pereira, arriba Pereira, aguanta, pivotea el número 9, Edgar Oviedo, pierde, va López, marca el peticito Pereira, la pelota acá por línea final. Hay lateral para Presidente Franco, sentido el jugador Iván Delfino, muy fuerte el balón que cabeceó. Sí, aparte de la pelota de juego de salón tiene un peso bastante importante cuando va a velocidad. Así que esto también decía un poco para respirar al equipo, a ordenar ideas, junto a los dos entrenadores. Mirando, ahí lo vemos a Pateo Gao que le está diciendo a Jiménez que era un poco por el medio. Es que los dos están intentando por los costados y por el medio queda espacios
para ambos equipos. Así que vamos a ver quién lo aprovecha. Si es Franco o Caguazú. Caguazú de vuelta volvió, ya no está tan adelantado, volvió atrás, porque darle espacio enfrente al equipo de Franco es muy peligroso. Derlis, continuamente Luis Masi está dando indicaciones ahí, ¿eh? Continuamente, principalmente a sus delanteros. Ahora está adelante Edgar Oviedo, casaca 9. Sí, señor. Tiene físico suficiente para pivotear. Ahí está el 8. Es Marco Figueredo. Toca para Pereira. Pereira toca, dejando más atrás para Víctor López. López sale, domina el jugador de Caguazú. Toca rápidamente, pero tocó mal. Hay lateral que favorece al equipo de Presidente Franco. Va a cumplir Marcos Jiménez para Presidente Franco, Víctor. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio y el compañerismo y la determinación que nos caracteriza el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. La pelota que va por línea final. Mauro. Sí. Y según el Víctor, Caguazú va a ser el único que no va a jugar en el Coliseo cerrado, en la otra pista. Los 3 partidos va a tener que jugar en segundo turno y va a ser acá en este estadio. Cuidado, Franco, va López. Salva la situación. Floriano Pereira, el número 10, Gustavo. Hace todo Pereira, hace jugar a su equipo, defiende, lidera, es capitán, es todo este. Él cuando si sale en la cancha se le complica todo a Caguazú. Es estandarte, gran jugador Pereira, la verdad. Atención, va a cumplir Andrés Rivas, el lateral, va a alzar muy mal. Era el jugador Jiménez. Hay lateral que favorece al equipo de Caguazú. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Cuidado, el presidente Franco tiró. Salvó la situación. El jugador de Caguazú era Alder Rodas, que la situación salvó la plata, Gustavo. Ahí está, cuando le deja jugar, es la triangulación de Franco, es muy peligrosa. Esta voz abrió Rodas la plata del equipo de Caguazú. Ya finalizó de vuelta Franco, ya tiene otra vez el control del partido y Caguazú a replegarse, buscar de contra. Ahí está tocando Alarcón para Jiménez. Jiménez tocando para quién, para arriba, va arriba, marca. Atención, tiro libre que favorece al equipo de Presidente Franco. Protesta los jugadores de Caguazú, pero cuando el árbitro cobra ya no hay caso, Víctor. Facultad de Ciencias Médicas, UNCA, extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal, que sea una fiesta y disfrutimos del deporte. Carlos Alarcón, cerquita también Marcos Jiménez. 0-0 este compromiso. Derlis, voy contigo para mirar cuántos minutos jugado. Sí, llevamos jugado 5 minutos con 20 segundos y es la primera falta de Caguazú. Atención, cerquita está Marcos Jiménez. Peligroso número 10. También Carlos Alarcón. A ver quién prueba el arco. Víctor López, atento, el portero de Caguazú. Suena el silbato, viene el remate, pega por el jugador de la barrera. Era el jugador Edgar Oviedo. El remate fuerte del portero Eber Almirón, muy mal. Habrá salida que favorece al equipo de Caguazú. Estación de servicio Petrosur, Dr. Willy Godoy. Los mejores precios en combustible. Concejal municipal Serna Abogado acompaña al equipo cabetense y te fortalecer y crecer juntos como comunidad. Almirón toca rápidamente para Marcos Jiménez. Ahí está el jugador número 11. Rivas para Alarcón, para Rivas. A ver si alcanza la proteja por línea final. Habrá salida que favorece al equipo de Caguazú. Concejal municipal Denis Cohen, joven político que marca la diferencia. Recuerda proponer el futsal como será la competencia. Concejal departamental Randy Soto, lo que Cordenoví necesita por el joven político. Arriba el pelotazo de Víctor López. Va a salir Presidente Franco. Sigue 0-0 este compromiso. Ahí está saliendo
Almirón pierde, recupera el jugador de Caguazú, la pelota por línea final. Era Alder Rodas, la pelota por línea final. Que favorece al equipo de Caguazú, dejando más atrás para Víctor López. López saliendo, el portero de Caguazú levanta arriba el cabezazo. Atención, ahí está el número 10, limpia el camino, tocó por el medio. El remate de Alder Rodas. Tibiamente intentó Caguazú. Bueno, está llegando el equipo caguaseño, está encontrando el espacio nuevamente. Está muy preciso la gente de Franco, está muy nervioso, ya quiere marcar el gol. Caguazú inteligente, está jugando como tiene que ser. Avanzar de a poco, tener paciencia a la hora de jugar, porque si perder los estribos ante un equipo como Franco, te van a llenar la canasta de gol. Así que Caguazú muy inteligente, jugando justamente sereno, intentando aprovechar la oportunidad que tenga. Daniel Bobadilla cumple el lateral para Víctor López. Ahí está el portero Bobadilla. Atención del medio, aguanta el jugador Oviedo. Ahí está el jugador Pereira. Buenísimo Pereira. Atención, toca por el medio. Deja más atrás para Pereira. Pereira de nuevo para el jugador Rodas. Rodas toca para Alder Rodas. Quiere irse a Rodas. Atención, comete infracción el jugador de Franco. Tiro libre que favorece al equipo Caguazú. Tiro libre de Record, una empresa obetense apoyando siempre el deporte. Pinturía 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturía 12, el que da color del campeonato nacional. Agrícola para ganar Record Rexus, siempre apoyando al deporte. En Coronel Oviedo Record y en la ciudad de Caguazú Rexus. Ahí está, tiro libre que favorece al equipo de Caguazú. Sí, te escucho. Sí, y el portero Ever Almirón de Franco, que tiene un problema en la pierna. Hace rato ya estaban pidiendo cambio y ahora ya está siendo atendido. Va a ser cambiado, va a volver a ingresar Iván Dávalo, casaca 19. Sí, señor. Atención, tiro libre que favorece al equipo de Caguazú. Sentido el portero Ever Almirón. Aprovechemos el momento para seguir escuchándote, Víctor. Farmacia María Auxiliadora de encuentro todos los días, dos locales frente al Hospital Regional, local 2 sobre Mariscal Tigre. Electrobetense, sea la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetense, puede. Se retiró lesionado el portero Derlis. Se pidió, entraron los asistentes médicos y pidieron el cambio. Atención, el tiro libre que favorece al equipo de Caguazú. Esperó muchísimo tiempo. Hay lateral que cumple el número 5, Brian Penayo, tocando más atrás para el jugador Iván Delfino. Ahí está López, aguanta López, tocando para Delfino, para el jugador Rivas, domina Rivas, quiere irse el número 11, muy fuerte el balón, sale de nuevo Delfino, toca para Penayo, ahí va López, marca y lateral que favorece al equipo de Presidente Franco Víctor. PS Technology, productos, servicios y tecnología desde la empresa que tenemos siempre presente. Nuestro compromiso social y la responsabilidad de aplicarla en nuestra comunidad. PS Technology, una empresa obetense. Sentido también el jugador de Caguazú. Todo lentamente se va a cumplir, Víctor. Floriano Pereira también tiene al parecer una molestia en el muslo. Pasa que esta cancha, ya lo decía Valdés, es mucho más lenta. Y al ser algún tipo de movimiento se te hasta el pie y por eso Floriano, después de la última jugada, quedó sentido. Es el jugador más importante de Caguazú, Derlis. Sí, sin ninguna duda. Ahora vamos a ver, va a tratar, pero va a ser sustituido también Floriano. Y al parecer no va a continuar. Qué lástima por Caguazú, Gustavo. Claro, porque es el mejor jugador que tienen. El jugador más importante en todo sentido, el capitán, el que mueve los hilos, el que marca la pauta. En todo sentido, muy importante Pereira. Vamos a ver si logra, por lo menos con Masaje, recuperarlo para lo que queda del partido. Va a seguir este compromiso. Mueve la pelota Brian Penayo para Iván
Delfino domina, toca para el jugador. Ahí está Andrés Rivas que toca más adelante, pierde. Puede venir Caguazú. Cuidadito. Salió el portero. Este es Juan Dávalos, la pelota acá por línea final. Llegó Caguazú. Llegó Caguazú, bien Roda, está haciendo un gran partido justamente. El jugador caguaseño se escapó, pero mucha rapidez también de piernas, veloz. El arquero Dávalos para tapar, justamente para salvar a su equipo, Franco. Bobadilla va la pelota, tira en cualquier parte. Habrá salida que favorece al equipo de presidente Franco Víctor. Abogado Gabriel Gauto García apoya y desea éxitos a la selección caguaseña de fútbol de salón. Iván Delfino dejando para Dávalos. Ahí está, cuidado el número 5. Va por el medio, pierde. Viene el contragolpe de Caguazú. Ahí está. Cuidado. Vienen los empujones de los jugadores de Caguazú. Primeramente el jugador de Franco. Después la arremetida de Andrés Rivas también. Recibe la tarjeta el jugador Brian Penayo. Se iba el jugador caguaseño. Sí, se iba solo frente a encararlo justamente a Dávalos. El jugador Ortega que está haciendo un buen partido, el zurdo. Se pega derecha también, pero usa más la pierna zurda. Muy bien por Caguazú, que se está animando, y Franco que está totalmente desconcertado. Este es el momento de Caguazú, tiene que marcar el primer gol para dejarlo totalmente mucho más perdido de lo que está el equipo de Franco. Miramos el reloj, mi querido Derlis. Sí, señor, se llevan jugado 9 minutos con 40 segundos. El reloj hay que ver con lupa. Primero eso, pero qué lentamente se cumple, ¿verdad, Derlis? Ya va quedando chicos los números. Sí, señor, ahí está. Y en poco jugó este Brian Dávalos. Entró y hizo la falta y tarjeta azul. Sí, señor. Ahí está. Recibe López. El portero Víctor. Habrá salida que favorece al equipo de presidente Franco. Juan Dávalos toca rápidamente para Andrés Rivas. Rivas para Delfino. Caen los dos jugadores. El número 9. Edgar Oviedo y Delfino. Hay tiro libre. Sí, señor. Para el equipo de presidente Franco Víctor. Farmapalas, encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más de deliveries. Al 0983-547-777, casi frente al Hospital Regional. Ahí va el jugador de Caguazú. Hay mano. Sí, señor. Era el jugador Marco Figueredo que remataba al arco. Hay mano. Hay mano que favorece. Tiro libre que favorece al equipo de Caguazú. Tiro libre de Recodo, una empresa Otensa apoyando siempre el deporte. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de los preservativos Pantera. E entérate más en nuestras redes sociales. @Pantera Paraguay. Sigue 0-0 este compromiso. Electrobetense es la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetense, puede. Atención, Riva. Sale López. Toca rápidamente para Bobadilla. La pelota acá por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Caguazú, que cumple rápidamente. Aguanta el número 9. Ahora sí tocando para Bobadilla. Dejando más atrás. Ahí está saliendo. Pelota dominada. Tocando, dejando más atrás para Víctor López, portero del equipo de Caguazú. Toca más atrás. Aguanta. Va a tirar. ¡Tiró! Estaba solo el jugador Alder Roda. Muy mal jugó. Horrible le pegó justamente el jugador Rodas. Le dio de zurda, le dio a cualquier parte justamente. Quiso penalizar la jugada. No le dio colocación a la pelota y desaprovechó Caguazú la oportunidad. Protesta el técnico de presidente Franco. Ahí está tocando. Rápidamente sale Caguazú. Tocando para el jugador Alder Rodas. Rodas rápidamente para Bobadilla. Este Bobadilla que domina. Quiere irse. Va el jugador de Caguazú. Tocando de zurda muy fuerte la pelota acá por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de verde amarelo de presidente Franco. Farmacia María Auxiliadora, descuentos todos los días, dos locales frente al Hospital Regional, y local 2 sobre Mariscal y Rivía, Pinturería 12 de junio,
Siempre con la responsabilidad social. Victoria 12 de junio. El que da color al campeonato botense. El que más domina bien el balón es Marco Jiménez. Ahí está el chico, recibe el número 10, dejando más atrás para Delfino. Delfino toca para el jugador, rápidamente para Rivas. Ahí está de nuevo Marcos, domina Marco, qué rápido, qué inteligente. Marca y quita el jugador de Caguazú, Marco Figueredo. Hay lateral que favorece al equipo del presidente Franco. Agrícola Alto Paraná, Recordexu, siempre apoyando al deporte en Corneloví, Record y la ciudad de Caguazú, Rexu, concejal departamental Randy Soto, lo que Corneloví necesita, político joven y capaz. Es el eje, el número 10 de Franco también. Va López, pierde López, dejando más atrás, recuperando Delfino, tocando para el jugador Andrés Rivas. Rivas domina, tocando para Marcos, quiere irse Marcos, es rápido el número 10, a ver, quiere irse el número 10, Marcos domina en el círculo, tocando para el jugador Andrés Rivas. Rivas para Iván Delfino, Delfino para Marco Jiménez. Con mucha velocidad sale, comete infracción el número 11 de Caguazú, Alde Rodas, protesta el jugador de Caguazú. Sí, le hizo falta. Lo que pasa en el gol de salón, hay dos cosas que no se perdonan: le tirarse al suelo y tocar al rival y también intentar agarrarlo. Esta vez le quiso agarrar y bueno, no se perdona. Esto es gol de salón, la mínima falta como esta. ¿Cuánta falta de Caguazú, Derlis? Tiene 3 faltas, tiene tanto Caguazú como Franco. Bueno, gracias Derlis. Hay lateral. Atención, ¿qué pasó ahí? ¿Quién está sentido? Jugador de Franco, se trata de Andrés Rivas. Andrés Rivas, sí señor. De nuevo en el campo o en la pista, en este caso de Pereira, Derlis. Lo que pasa es que cayeron juntos con Andrés Coronel y se tocaron en el piso y el de Franco solicitó la falta que no le dio. Bueno, ahí está Juan Dávalos, portero del presidente Franco, para probar al arco. Violento remate que va. Tiro libre de esquina que favorece al equipo del presidente Franco. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar de la competencia con espíritu deportivo. Este evento sea para fortalecer vínculos y celebrar el talento, promover los valores del deporte. Rápidamente toca, era Andrés Rivas, muy mal. Habrá salida que favorece al equipo de Caguazú. Concejal departamental Randy Soto, lo que Corneloví necesita, político joven y capaz. Concejal municipal Denis Joene, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como sala competencia. Jiménez tocando para Dávalos. Ahí está el portero. Va por línea final. Hay lateral que favorece al equipo verde. 0-0 este compromiso, Víctor. Tevexa Clip Digital, Radio Caguazú, RB Producciones, Radio Fiesta, Radio Centenario Plus, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Vir 2024, con la extraordinaria cobertura. Cuidado, va López, sale López, el otro era Víctor López, sentido todo anulado, sentido el portero Víctor López, llegó el equipo de Franco, Gustavo. Es que no hay que dar el resquicio de Franco, muy peligroso. Principalmente a la hora del 1-2 o las triangulaciones que hacen son muy peligrosos. Y Caguazú ya no está. Por tanto, también ingresó otra vez Pereira, que le puede dar equilibrio porque si no le estaba pasando mal a Caguazú. Atención, sale Dávalos, toca para el jugador Delfino. Delfino para Marco Jiménez. Muy mal la pelota que va por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Caguazú. Sigue 0-0 este compromiso, Víctor. Estación de servicio Copetrol, Dr. Willy Godoy, los mejores precios de combustible. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal, que sea una fiesta y que disfrutemos del deporte. Ahí está saliendo pelota dominada. El portero López. Cuidado, marca. Muy bien Andrés Rivas. La pelota que por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Caguazú. Bobadilla para cumplir. Atención, levanta la pelota tocando para Víctor López. Víctor López, el remate fuerte.
La pelota acaba en el córner. Desvió Dávalos, el portero, al córner. Córner para Caaguazú. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una carga de bienvenida a todas las ciudades participantes de esta competencia. No dominó Bobadilla la pelota por línea final. Sale para Franco Dávalos. Toca para Marco Jiménez. Jiménez de nuevo para Juan Dávalos. Levanta la pelota sin dirección. Muy mal. Habrá salida que favorece al equipo de Caaguazú. Distribuidora HL de Hernán Espino le distribuye cornovido, yerba mate, mateco para mate, cocido y tereré, estatus cereal, varios sabores, miesa, productos de limpieza, celular 0971 418 541 con Hernán Espínola. Inteligente Floriano Pereira. Va por línea final, hay lateral. Minuto de tregua. Bueno, ¿qué podemos decir, Gustavo? 10-12 minutos de segundo tiempo. Bueno, yo creo que corresponde este 0-0 porque Franco tampoco está encontrando muchos espacios. Ya también están mirando la hora ambos equipos, falta un montón todavía, pero se está dando cuenta de que está muy complicado el partido. Franco, pero Caaguazú está bien parado. La estrategia de Luis Valdés le está sirviendo muchísimo. Ahora las coberturas principalmente, también de que está haciendo un partido inteligente Caaguazú. No se deja llevar por la velocidad ni tampoco por la desesperación, porque eso va a ser contraproducente para Caaguazú. Mientras el resultado esté así, Caaguazú va a ir bien. Por eso, si que Caaguazú quiere ganar, tiene que marcar él el primer gol, porque si mete Franco va a ser muy difícil, va a tener que salir a buscar y dejarle espacio a este equipo que es muy potente. Es un ataque muy difícil, así que Caaguazú, yo creo que partido inteligente, este empate está ahí cerca, lo mantiene en expectativa, a no desesperarse. El equipo de Franco ya no hace falta decir mucho, tiene muchos recursos para jugar, entonces da lo mismo salirle o quedar atrás, pero por lo menos si se resguarda, así como hace Caaguazú, toma sus precauciones ahí en zona defensiva, por lo menos en contragolpe va a encontrar algún espacio que sí o sí le va a dejar el equipo de Franco, porque ellos no juegan al empate, siempre van a ganar, y Caaguazú va a tener su oportunidad y lo va a tener que aprovechar Mauro. ¿Cuánto falta, Derlis? Está por jugarse 6 minutos con 4 segundos. Gracias, Derlis. Hay lateral para Caaguazú, levanta la pelota, sale el portero Juan Dávalos, rápidamente tocó, salió el balón. Delfino lo tumbó espectacularmente al jugador de Caaguazú, recibió la tarjeta. Hay lateral para Caaguazú, va a salir dejando más atrás para Víctor López. López, sale Víctor, el remate sin dirección. Esta vez habrá salida que favorece al equipo del presidente Franco. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, ramillas para el amigo trabajador de campo con el mejor precio en Cordovino. Sanatorio Veral CTL con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda la fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. El remate fuerte, qué taponazo, saca la pelota en cualquier parte Víctor López. Qué bien Juan Dávalos, el portero de Franco, como remató Gustavo. Muy bien Iván, pateándole de afuera Iván Dávalos. Estuvo un poco desacomodado López, pero tuvo tiempo para reaccionar y sacarle al córner. Ahí está Marco Jiménez, va a cumplir dejando más atrás para el portero Juan Dávalos. Va a probar de nuevo. Gol de Franco, gol de Franco, gol de Franco Marco Jiménez. Descuidado estaba los jugadores de Caaguazú. Apareció Marquito Jiménez solo. El arco en blando, enviando hacia el fondo del arco. El gol de presidente Franco. Fatal, fatal, muy mal Caaguazú, error fatal. No sé quién perdió la marca, creo que fue Oviedo. Tampoco le avisó López, se desconcertó Caaguazú con el remate de Dávalos. Perdieron la marca, pero estaba Jiménez solo. A un jugador tan talentoso como este, de cualquier lado te va a meter. Entró solo, casi desguarnecido en la portería hasta López. Estaba totalmente
imprevisto, mirando cualquier parte, desvaneció el arco, dejó desvanecido, mejor dicho, y ahora está Franco arriba. Vamos a ver cómo hace Caguazú, está arriba para el equipo verde. Momento de gol de Erlis. Se convirtió a los 14 minutos 50 segundos. El gol de Marco Jiménez, el jugador más indicado, el jugador que maneja, el jugador que uno tiene que cuidar. El gol de Marquito Jiménez para Franco. Toca rápidamente, va Cargador, sale López, sale Caguazú, a ver, marca Delfino de cualquier parte, hay lateral que favorece, rápidamente va a cumplir al de Rodas, este sí se tiene que buscar, Caguazú tiene que buscar el gol del empate, atención, López remata fuerte, arco en blanco, cuidado, a ver, recibe, y Víctor López de nuevo, sale para Caguazú, tocando para el número 10, ahí está, aguanta, pierde, va de nuevo él, recupera, era el jugador Pereira, la pelota Capitolina final, a ver a quién le favorece el equipo del presidente Franco, cae el sentido el jugador del presidente Franco, Franco pasa a ganar este compromiso, Víctor. Farmacia Divino Niño Jesús, con las mejores ofertas de la ciudad, desde el 40-80% de descuento todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutivos del deporte. Cota de electrodoméstico del señor José González celebra con la visión deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-181. La Guairilla Serra. Viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Higgins. No se le puede dar nada, ni un segundo solo a este Marco Jiménez. Gustavo. No solo a Marco, sino al equipo entero, al equipo completo de Franco. De que entra también el arquero Dávalos. La enfermedad de Mirón y no se sintió la ausencia del Mirón, del portero, el pase intrascendente, el error fatal de Caguazú. Es que es un partido para no errar. De la forma que estaba jugando Caguazú, era no errar. Y pasó. Lamentablemente va el equipo caguaseño y ahora va a tener que salir a buscar, y ojo, salir a buscar contra este equipo que es una máquina de atrás, digo adelante, va a ser muy difícil para el equipo caguaseño, va a tener que redoblar, triplicar esfuerzos y ser preciso y ya no errar más, porque todos no te perdonan. No perdona, no perdona Franco. El remate de nuevo de Iván Dávalos, enviando Víctor López al córner para Franco. Secretaria de la Gobernación Magíster Alcira Benítez, el Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. Marco Figueredo tocando para Pereira. Pereira con nervio en cualquier parte. Mauro. Te escucho, Derlis. Y es el primer partido que está perdiendo Caguazú en todo el campeonato. Gracias, Derlis, por el detalle. Cuidado. Sale Caguazú. Iba el jugador Alde Rodas. Domina Juan Dávalos. Dávalos para el jugador Penayo. Ahí está Víctor López. Recibe López, toca rápidamente, sale Caguazú, ahí está Pereira, tocó mal, pero por suerte recibe el jugador de Caguazú, el número 11, aguanta el número 9, ahí está el jugador Oviedo toca, va Caguazú, tira al arco, sentido el jugador de Caguazú, hay un choque, Gustavo, Sí, fue una jugada donde intentó escapar el jugador caguaseño y cae justamente con la cabeza sobre la pista, por eso justamente está haciendo asistido el jugador caguaseño y también el jugador de Franco. Atención, Franco está ganando parcialmente 1-0, Víctor. PS Technology, productos, servicios y tecnología desde la empresa. Tenemos siempre presente nuestro compromiso social y la responsabilidad de aplicarla en nuestra comunidad. PS Technology, una empresa obetense. Que mucha gente de Franco vibrando la noche, Gustavo.
Sí, mucha gente. Yo creo que si esta noche logra pasar, yo creo que mañana o el viernes o el sábado va a tener mucho más. Van a desdoblar esta cantidad de gente que aquí. Estos son los que estaban ya hace varios días aquí en la ciudad, pero siempre es un público, su gente que apoya constantemente. Es una ciudad que vive el pueblo de Salón, viven para esto. Ellos dicen esta frase: son nuestras vacaciones, son nuestros días libres. Ir a apoyar a Franco, y se nota mucho por el público y sus futbolistas también cómo juegan. Los salonistas se nota también cómo juegan y saben justamente que tienen que ser los protagonistas y lo hacen y lo demuestran en la cancha. Gracias, Gustavo. Víctor. Farmapalas, encontrarás medicamentos en general, regalo, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery al 0983 547 777, casi frente al hospital original. Atención, Dávalo en cualquier parte. Caaguazú busca el empate. Ahí está Pereira dejando más atrás para Víctor López. López va a probar. López, el remate fuerte arriba, sin dirección, pelota muy arriba. Y habrá salida del equipo. Sí. Y le queda 2 minutos con 50 segundos a Caaguazú para buscar el empate. Falta muy poco, cada vez más. Tarjeta azul para 2 jugadores. Uno para Caaguazú, Andrés Coronel. Andrés Martínez. Señoras y señores, atención. Derlis. Atención, va a salir el equipo de Franco por intermedio de Juan Dávalos. Levanta la pelota arriba. Caaguazú que busca el empate. Ojalá que venga el empate. Ahí está saliendo rápidamente Alder Rodas. Rodas quiere irse rápido. Hay lateral que favorece al equipo. A ver qué dice el árbitro. Lateral para Caaguazú, va a cumplir. Falta muy poco, si te escucho. Atención. Pereira. La pelota que por línea final. Hay lateral que va a cumplir Floriano, dejando más atrás para Víctor López. Sí. Atención, en cualquier parte, Andrés Rivas. Vibrante partido que estamos observando. Cuidado, que venga el empate de Caaguazú. A ver qué dice el árbitro, dando las indicaciones al número 1. A ver qué pasó. Ahí está. Va a cumplir lateral. Levanta arriba. Qué mal juega Pereira. Ahí está Jiménez. Marcos. Tuca. Recupera Pereira. A ver si domina. Muy mal, pero sí. Por suerte el lateral para Caaguazú cumple. Rápidamente para Rodas. Rodas recibe Pereira. Domina Pereira. Levanta Pereira. Qué mal. Pero por suerte recupera. Baja de pecho. Aguantaba muy bien el número 9. Edgar Oviedo. La pelota acá por línea final. Hay lateral de nuevo que favorece al equipo de Caaguazú. Abogado Gabriel Gauto García apoya el ejército de la selección caboseña de fútbol de salón. Abogado Gabriel Gauto. Probamos suerte contigo, Derlis. A ver, habrá salida que favorece al equipo del equipo de Caaguazú por intermedio de Víctor López para Pereira. Pereira domina. Ahí está Víctor. Sale Víctor. Saliendo pelota dominada, tocando más adelante para quien es de zurda, remata fuerte, pega la pelota por línea final, es córner que favorece al equipo de Caaguazú. Se adelanta totalmente Pereira para cumplir. Ahí está el número 9, Edgar Oviedo esperando también el número 15. El número 15, José Guerrero, va a levantar la pelota, sale el portero. Ahora es Víctor López, de nuevo Caaguazú sale tocando para Alder Rodas. Alder Rodas domina, quiere irse, ahí va, pierde la pelota,
Víctor López recibe, tocó por el medio para Pereira. Pereira, domina Pereira. Tocó para el número 15, el remate fuerte, va por línea final. Era el jugador José Guerrero. Cumple, ahí va el jugador para cumplir. Pereira para cumplir el córner, levanta la pelota de cabezazo por el medio. Arriba, hay lateral, falta muy poco. Bueno, falta muy poco. Atención, levanta la pelota. Muy fuerte. Habrá salida que favorece a Presidente Franco. Viene el griterío. Bien la gente que está aplaudiendo, saltando, gritando la gente de Presidente Franco. Cada vez más, falta muy poco. Víctor. Telexa Clip Digital, Radio Cabo Sur, de Producciones, Radio Fiesta, Radio Centenario Plus. Se salvó Presidente Franco. Sale Pereira rápidamente. Quiere irse Pereira. Pierde otra vez. Atención. Sale López. Increíble este juego de salón. No quiere saber nada. El que tiene más fuerza, el que tiene más poderío, ahí gana. Sale Juan Dávalos. Va a cumplir. Atención. A ver, va a terminar este. Faltan 4 segundos. 4 segundos. Va el partido. Ganó Presidente Franco. Derli. Ganó Franco con el solitario gol de Marco Jiménez. Ganó un tanto contra 0. Y ahora va todos a saludarse y a estar cerca de su hinchada por este gran partido que consigue Franco. Y es el primer partido que pierde Caguazú en todo este campeonato. Vamos a Carlos, ¿qué define el partido y cuánto vale esta victoria, Carlos? Sí, hay que darle gracias a Dios por esta tremenda victoria, esta gloria para él. Y así también reconocer que Caguazú es un digno rival contra un grande como el Presidente Franco. ¿Cuánto vale la victoria? Vale muchísimo, porque tenemos que pasar al final. Somos agradecidos a Dios. Gracias, ahí está el capitán Alarcón del equipo caguaseño. Vamos a ver si podemos conversar con el autor del gol, Marco Jiménez, que está allá disfrutando con todo el público también. Carlos, felicidades, ¿cuánto vale esta victoria? Sí, la verdad que vale demasiado, me saco en el pie derecho, es demasiado importante porque te dan la confianza en otro partido y vos sabés que un buen partido mío, este es lo positivo del primer partido. Se pusieron por la meta a ganar el primer partido. Así mismo, la verdad que la meta ganar los 3, empezamos el primero y ahora nos queda 2 más. ¿Qué difícil estaba tú? Sí, la verdad que un rival muy duro, se notó el primer gol del primer minuto, se notó todo su partido hasta ahora y la verdad que demasiado contento con el equipo. Gracias, ahí está Carlos Chávez, otro de los integrantes de este equipo de Franco que ganó esta noche un tanto contra 0, Mauro. Interesante, los saludo también con los jugadores en sí. Bueno, Franco ganó. ¿Y qué tiene este Presidente Franco? Tiene todo, Gustavo, ¿verdad? Tiene todo, no hay nada para decir. Es cierto, a lo mejor no tiene, muchos dicen el equipo, los nombres anteriormente, pero es una máquina de jugar. No necesita nombres con este sistema, con estos jugadores. Vamos a nombrar a varios de aquí. Yo creo que Franco ganó con autoridad. Fue el que más intentó, el que siempre jugó. Caguazú hizo lo que pudo. Y se rescata también lo que hizo. Reclama a la gente de Caguazú. Muchas faltas que pasó, pero es así. El pobre salón es así también. Muchas faltas que no aprovechó Caguazú también en muchas circunstancias. Creo que contra las Rodas quedó solo. Pasó a nosotros también los ovetenses. Cuando tú no aprovechás.